la verdad es que me encantado de compartir este espacio. Cuando Esteban me pidió moderar este foro o este espacio, me sentí realmente contento. Hace poco hicimos en la universidad, cuando cumplimos 70 años, un documental, organizaciones venezolanas de 70 años y más, y ahí aparecían desde luego estas organizaciones. Tuvieron Lorenzo, el presidente de Farmatodo, y aparecía desde luego, la pregunta era cómo se logra cumplir 70 años más. Y allí apareció sin duda la palabra innovación como uno de los elementos más importantes. Y uno cree que ese concepto de innovación parece que se apoderan de él las generaciones recientes. Parece que esto fue solo de los emprendedores del presente. La verdad es que, tal como nos decían, no hay forma de cumplir esa cantidad de años sin innovar. Entonces yo quisiera que aquí nuestros invitados especiales compartan con nosotros qué es lo que cada uno de ustedes entiende como innovación y siendo organizaciones ya con un nivel de madurez importante, si ven alguna diferencia entre lo que significaba innovar en el pasado y lo que significa innovar en el presente. Bueno, en cuanto a lo que representa la innovación para Farmatodo, de hecho, hace 1 o 2 años formalmente nos encontramos ya con un valor formal en la compañía. Tenemos 6 y la innovación es una de ellas. Entonces, uno arranca principalmente, y puede ser un poco tonto, pero por decirlo y que la gente en la compañía lo entiende y lo asimile y que sepa que eso es parte de la expectativa de ellos en el día a día. Y cómo Farmatodo logrado tardar en 100 años y cómo eso está relacionado a la innovación. Bueno, a lo largo de los 100 años, uno de los principales saltos que dimos fue el concepto del autoservicio, que en Venezuela antes eso no era así hasta hace no tanto, en los años 80. Y bueno, y ahorita innovación, bueno, lo último que hemos hecho ya con autopago, con domicilio, y de dónde nace es una capacidad de quizás buscar problemas cuando no los tienes y bueno, cuando genuinamente los tienes, te inspiras más todavía porque, bueno, estás luchando por sobrevivir como Farmatodo. Ciertamente tuvo una época en su historia que bueno, que estábamos más cercanos a no existir que existir, con los años 80. Y de eso se trata, de salir de tu zona de confort y sobre todo cuando tienes todos los indicadores en verde y estás en tu momento más dulce, sencillamente culturalmente decir, no, yo puedo hacerlo mejor, aquí veo oportunidades, como que engañarte a ti mismo que lo estás haciendo mal, un poco como en el documental de Netflix cuando ven a Michael Jordan que siempre creaba enemigos donde no los había y inspirarte constantemente de eso y ciertamente buscar talento que se crea esa mentalidad también de que perpetuamente estás insatisfecho, aún cuando lo estás haciendo bien. Gracias, Andrés. Charles, me encantaría saber el caso de Polar. De Polar. Bueno, sí, Polar tiene una historia muy larga, obviamente, de innovación, digamos, incremental, ¿no? Entonces yo creo que estamos entrando en un mundo un poquito más distinto, que nos reta a las grandes organizaciones como bien estructuradas, ¿no? Y para nosotros ahora siempre ha sido una innovación, bueno, de la harina pan, el tema de la cerveza, inventamos, nosotros hemos hecho de todo dentro de esa misma categoría. Ahora, desde que unificamos los tres negocios, un proceso bien interesante de pensamiento es, bueno, cómo empezamos a innovar fuera de la categoría que hoy estamos desarrollando. Y creo que ese es el gran reto que tenemos. Entonces, ahí aparece un poco cómo nosotros desarrollamos una, llamamos, exploradores corporativos. Y es interesantísimo porque es tratar de emular a un startup dentro de una compañía. Y creo que es uno de los grandes retos. En estos últimos 3 años me ha tocado transitar a través de eso. Y es un reto que comienza al principio como una misión, ¿no? La misión que tiene, y hay un proceso largo detrás de eso, pero que concluye al final, y quizás el gran reto que está detrás de eso es cómo dentro de la organización emulas ese push que tiene el startup, esa desprenderse de los procesos tan tradicionales, apostar un poco a iterar y hacer cosas dentro de una estructura que es súper. Y uno de los debates que tuvimos al principio fue, bueno, ¿será que hacemos un spin-off? Hacemos un startup que básicamente nutra a empresas Polar
con iniciativa. Y no, la respuesta de Lorenzo fue, mira, no, yo quiero es estar viviendo internamente para que contagien eso. Eso me parece fantástico porque, bueno, nos está retando internamente de forma importante. Bueno, dado que las dos organizaciones están en eso y un poco recurren a la estrategia, desde luego, de incrementar estas capacidades para la innovación internamente, el concepto de endoemprendimiento además se vuelve relevante. Hay un concepto, cuando uno habla de estrategia hoy en las organizaciones venezolanas, o en el planeta más bien, que tiene que ver con prospectiva. Eso significa tratar de construir una estrategia más bien partiendo de las tendencias a más largo plazo y no simplemente proyectar el presente. Recurriendo un poco a ese concepto, ¿cómo imaginan que es Farmatodo dentro de 40 años? ¿Cómo imaginamos que es Polar dentro de 40 años? Bueno, ¿cómo va a estar todo dentro de 40 años? Yo, pues, es una pregunta bastante difícil, pero lo que sí te puedo decir es que a lo largo de la historia de Farmatodo siempre hemos tenido la brújula, o cuando nos ha ido bien, es la brújula apuntando siempre en la misma dirección, que es siempre yéndonos a los valores que tenemos como estatutos en la compañía. Entonces, donde estemos en 40 años, ciertamente va a estar como fundamento, obsesión por el cliente, excelencia operativa, innovación, como te dije que era uno de nuestros valores, y sin duda nos imaginamos un mundo claramente más automatizado, con mayores ofertas personalizadas, ya no un trato de segmentación, sino que genuinamente Farmatodo te atiende uno a uno como cliente, un mundo donde puedas pedir y comprar por chats, por el LLM, seguramente eso va a ser una realidad. Y también creemos que podemos llegar hasta tal cosa como medicinas personalizadas ya a nivel de dosis y de tratamiento. Y bueno, y estamos muy emocionados por ese futuro. Gracias. Ni idea. No tengo ni idea de dónde vamos a terminar. Lo que sí sé es que para nosotros lo más importante es construir un sistema que nos permita reinventar. Esa es la filosofía que tenemos. Entonces, ¿de dónde partió eso? Nosotros tuvimos una suerte grandísima que como asesor de una gente que se llama The Change Project, que habla sobre Corporate Explorer. Y a través de ello definimos, después de investigar muchísimo, conseguimos tipos que fueron, craquearon el sistema de cómo realmente una corporación empieza a incursionar en nuevos negocios, ¿no? Y creo que eso nos dio pie a una metodología muy, muy sencilla. Y lo primero que tengo es, bueno, ¿cuáles son los nuevos horizontes que vas a buscar? ¿Qué vas a investigar? ¿Cuáles son las oportunidades? Entonces, hay una metodología muy clara, pero parte de una cosa que uno a veces toma por hecho, que es el propósito. Cuando tú hablas de propósito, la organización tuvo que frenarse otra vez y dijo, bueno, ¿cuál es el propósito personal? Y ese propósito lo habrán visto por ahí, pero es muy concreto y habla sobre elevar el máximo potencial de las personas a través de, bueno, romper barreras. Entonces, eso te define el contexto donde tú quieres trabajar y la metodología nos llevó a empezar a descubrir horizontes cuáles son los horizontes donde podemos nosotros explorar para cumplir con esa misión. Entonces eso es fantástico porque parte de la esencia de empresa de lo que quiere hacer y todo lo que tú innovas busca realmente cumplir con esa misión. Entonces, y lo más interesante de esto es que tienes que hablar bueno, realmente ser consistente con lo que estás haciendo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Definimos unas zonas de casas y ahorita estamos transitando en esa zona de casas para ver qué oportunidades podemos desarrollar totalmente distintas a lo que estamos haciendo en casa. Totalmente. Bueno, buenísimo. Yo ahí da gusto, fíjate, el título del foro dice, con organizaciones que ya lo han hecho todo. Entiendo que justamente para problematizar y más bien resaltar el hecho de que no todo está hecho seguramente, ¿no? Tú hablabas de explorar. Cuando uno ve un poco los modelos de innovación, parecen orientarse a dos cosas que son distintas. Un poco explorar
pone su énfasis en cosas novedosas, nuevas oportunidades de negocio, y el concepto de explotación implica más bien innovar para un tema de reducción de costos o de mayor eficiencia. En un entorno como el venezolano, yo siempre digo que es tan mala la miopía como la presbicia. Es tan malo ignorar las emergencias de corto plazo como quedarse sin la posibilidad de ver a largo plazo en una estrategia. ¿Cómo se concilia? Porque yo creo que en la Venezuela actual ha sido imprescindible la necesidad de innovar para la eficiencia e innovar para el crecimiento. Te pregunto a ti primero ahora, Charles, si así Andrés tiene chance de pensar un poquito más. Mira, buen dilema que hemos transitado, y te voy a explicar desde la experiencia que hemos tenido. Nosotros tenemos un equipo de innovación que habla de innovación incremental, que es dentro de las categorías tú vas innovando sobre el portafolio que tienes, bebidas, cerveza, y eso tiene un proceso muy estándar, que es stage gate, ¿no? Tú vas a caso de negocio, y haces todo tu programa. Eso está funcionando actualmente y eso busca mucho tanto temas de eficiencia como tratar de ganar en los mercados donde ya existen. El dilema, como tú dices, ¿cómo creces? O sea, ¿de dónde sale? Y ahí fue precisamente la decisión de decir, mira, vamos a hacer un equipo que no reporta directamente al de operaciones, ni al de finanzas, ni al de técnicas, sino al CEO directamente. Sacas a ese grupo, los tienes como un startup y ese hace propuestas completamente distintas a lo que está haciendo. Y eso te permite realmente el crecimiento, realmente, digamos, lo que nosotros llamamos el salto del gato. Esa es la manera de hacerlo, porque si lo metes dentro de la operación, caes automáticamente en procesos de optimización, tal y esto. Entonces, la única forma en una corporación es lo sacas, reportas directo al CEO y ahí, porque las personas que te pueden ayudar y las definiciones no están en las gerencias actuales. Ellos tienen conceptos sobre los mercados actuales, pero no sea futuro. Son decisiones del comité directivo, de la gente que está en la dirección, para poder iterar con ellos y tener debates profundos para poder. Entonces es bien interesante. La manera es básicamente separar la innovación incremental de la disruptiva o nuevos negocios. Buenísimo. Mira, yo te diría que por lo menos en Farmatodo creo que el enfoque que tenemos es un poco más de nosotros nos tratamos de contratar y de tener gente en líneas generales que nuevamente y por disco rayado que sea que esté perpetuamente insatisfecha, y al estar perpetuamente insatisfecha van a buscar mejores maneras o para eliminar un proceso si es posible o hacerlo mucho más ligero. Eso ya en cuanto a la parte de procesos internos, y ahí tienes un debate de, bueno, lo puedo resolver ya, pero capaz me cuesta tanto y no tengo para hacer eso, o busco soluciones intermedias y bueno, y quizás un poquito más aburrido y la respuesta no es tan sexy, pero haces casos de negocio y vas viendo cuándo sí, cuándo no. Y en cuanto ya a innovaciones más largoplacistas, en cuanto a retail, a nosotros nos gusta mucho educarnos y ser bastante humilde y ver qué hacen los demás, aún en otros retailers que no necesariamente sean afines a lo que hacemos, y porque al final los principios son los mismos. Al final el cliente quiere sentirse bien atendido, quiere tener una buena experiencia, quiere que lo atiendan bien, esos principios, y quiere que accesar la tienda sea cómodo. O sea, esos principios nunca cambian. Lo que sí es cómo lo hacen en distintos países. Siempre uno va consiguiendo inspiraciones y a veces uno solo por tener inmersiones en otros lugares y ver qué hay, consigues cosas nuevas y bueno, habrán cosas que nuevamente son muy caras y de repente el rendimiento no va a ser tan bueno, o de repente habrán otras más fáciles y al final entramos en un dilema de esfuerzo e impacto. Vemos qué iniciativas nos dan más rendimiento con menor esfuerzo y a grosso modo elegimos todas las que humanamente podamos dentro de nuestras limitaciones y tratamos de sacar todas, y también somos, creo que, bastante exigentes y autocríticos tratando de ver si se puede hacer de una manera más eficiente o más poco ortodoxa que nos lleve a donde queremos estar. Buenísimo, la verdad es que uno los escucha. Estoy seguro que todo el auditorio que está aquí se siente orgulloso de estas empresas venezolanas. La verdad que esa es la sensación. Y estoy seguro que siendo organizaciones con tanta historia, pero
que además se para sin ningún temor frente al vértigo que produce un contexto que es totalmente distinto al del pasado. Estoy seguro que a la gente les va a gustar escuchar alguna anécdota. Y yo pensaba, porque cuando uno habla de innovación, también el timing es importante. Uno en la innovación pasa que las ideas también fracasan si son muy anticipadas, ¿no? Entonces, claro, ahí yo estoy seguro que habrán enfrentado situaciones donde pues nos empecinamos en una idea que luego no fue exitosa, o por el contrario, resulta que fue exitosa tiempo después, o que descartamos una idea que hoy sabemos que habría resultado. Echando mano de cualquiera de esas tipologías de experiencias, a mí me gustaría que compartan ustedes con la gente una experiencia de esa naturaleza. Tendría que decir además que no hayan contado demasiado para que sea novedosa y que la compartan con el público. Adelante, Charles, si quieres tú primero. Wow, Sí. me agarraste ahí. Déjame pensar en algo de lo último que hemos tenido, ¿no? Que quizás para compartir con ustedes una de las cosas que a mí o sea, si les pudiera llevar un mensaje interesante sobre el tema de innovación y el impacto sobre cuando tenemos una idea lista o no, es empezar a entender realmente, o sea, parece un cliché, ¿no? Pero entender al consumidor es un arte, ¿no? Y siempre, yo tuve mucho tiempo en mercadeo, estuve en ventas por muchos años, y después de casi 20 años en la organización, finalmente entendí lo que significa unir la demanda con la oferta. Y uno lo ve en términos de económicos, los que estudiaron economía, bueno, eso es fácil, las dos curvitas, demanda y oferta, bueno, aquí está perfectamente el mercado. Ahora, es muy distinto, y eso a través de unos cursos que estuvimos y profundizamos muchísimo, es muy distinto realmente entender la demanda desde la iniciativa del producto, no desde el acumulado o agregado como hacen los economistas, sino desde lo puntual. Y ahí está la magia. Cómo nosotros acercamos el entendimiento del consumidor con la oferta que yo tengo. Nosotros, Empresa Polar, hemos hecho mucho push por muchos años, lo hemos hecho mal. Hemos hecho muchas cosas de productos que asumimos van a funcionar porque están en la idea nuestra de nuestras cabezas y somos mucho de oferta. Nosotros nos estamos reinventando en ese sentido, buscando realmente entender cómo decodificar ese insight. Y ahí, fantástico, todo el mundo dice, coño, el insight es lo máximo. Y lo que, si les pudiera regalar, es un insight. Lo más interesante detrás de un insight es cómo identificar un proceso que te ayude a capturar ese insight en el consumidor. Y una de las cosas que pasa es que el insight solo no tiene valor, cero valor. El insight en un contexto de un cliente o de un consumidor atravesando un proceso, queriendo hacer un progreso, tiene mucha potencia. Y lo que nos ha pasado en esos procesos es que no los entendemos y a veces tenemos productos que solucionan otras cosas. Entonces, el gran reto de las organizaciones hoy está para mí tratar de acercar cada vez más ese entendimiento de la demanda con lo que realmente yo puedo ofrecer. Ahí está la magia de la innovación. Y ahí lo que te diría, el timing como tal no es un issue. Porque cuando tú descubres eso, simplemente necesitas tener o la tecnología, los procesos. Ya es un tema más técnico. Pero la magia está en lograr entender qué tanto de la demanda que yo luego puedo procesar para resolver esa demanda. Entonces, ahí están los 500 pesos de todo el proceso de innovación por lo menos para Empresas Polar. Mira, yo te diría que el fracaso es fundamental para las compañías, es sano hasta cierto punto porque si no fracasas nunca es porque no estás intentando absolutamente nada y en algún momento te va a ir mal precisamente por mantenerte estático. Y un ejemplo de algo que tú que querías una anécdota, algo que no nos salió tan bien como queríamos. En la aplicación de Farmatodo desarrollamos un sistema de Scan and Go fantástico, los que aprendieron a usarlo les encantó, pero nunca tuvo mayor adopción por varios motivos. No quiero perder tanto tiempo en eso, pero sencillamente no generó la adopción que queríamos. Pero sin embargo, digamos que la idea nos rindió varios beneficios. Hoy en día esa tecnología después, como primera mejora o iteración como para salvar o que nos ayudara en otras iniciativas del futuro, lo usamos
en nuestros sistemas de domicilio para que los mensajeros fueran más ágiles y cortamos los tiempos de entrega como por 35% solo por incorporarlo ahí. Entonces, bueno, al final al cliente fue como un boomerang que le vino bien después. Y simultáneamente ese mismo sistema es lo que es hoy en día, por decirlo así, la base de la pirámide de lo que todos hoy conocen como autopago, que es más de la mitad de las transacciones que hacemos. O sea que fracasar es bueno y a veces, no siempre como este caso, a veces si construye sobre eso puede terminar siendo un éxito rotundo. Muy bueno. Me quedan 2 preguntitas más, lamentablemente, solo 2. La primera es que en este foro hay muchos jóvenes emprendedores y creo que los jóvenes de hoy, uno que está en una universidad, tiene ahí la deformación profesional de pensar que a veces necesitan que uno le acompañe en la posibilidad de escuchar y de ser receptivos, y gente con tanta historia, con seguridad, tiene buenos consejos para darles. Entonces, yo, si pudieran darle un consejo, imagínense ustedes el emprendedor que ve a lo lejos con mucho respeto a alguien que haya acumulado tantos años, visto desde ahí, a pesar de que ustedes lo han vivido desde el punto de vista de las organizaciones, pero son personas jóvenes, pero un poco echando mano de esa historia, ¿qué consejo le damos como clave a alguien que está empezando su negocio? Andrés. Mira, yo primero te diría algo que también es muy propio de la historia de Farmatodo, hoy en día tienes acceso a toda la información del mundo, a las mentes más brillantes del mundo, ciertamente mucho más brillante que yo, lo puedo decir abiertamente. Tienes acceso a videos, podcasts de los fundadores de Nvidia, de Tesla, de varias de las empresas más innovadoras del mundo, y ahí vas a tener todas las anécdotas que ellos tienen y las puedes absorber y las tienes en la palma de tus manos. Eso nunca ha ocurrido en la historia sino hasta hace como 10, 20 años. Y yo creo que a veces lo damos por sentado y hay que aprovecharlo. Ciertamente yo trato de sacarle todo el provecho que humanamente puedo. Y yo creo que lo otro, que eso es algo que si tú ves todos estos fundadores súper exitosos de estas empresas ya que llegan al punto de trillones de dólares, es resiliencia y una capacidad inhumana de recibir palo y feedback negativo y no digamos, quedarte tirado en el piso, sino que de una vez te levantas y vuelves a intentar y vuelves a intentar y vuelves a intentar. Es como una perseverancia indetenible, que yo creo que ciertamente es necesario. Y también, si tienes fe y convicción de que tu idea o tu innovación aporta y ayuda a la vida, en este caso de los venezolanos, persíguela hasta el final. Y sí, yo creo que con eso es un buen... Gracias, Andrés. Buenos consejos y transmitidos con mucha humildad, cosa que se agradece. Fantástico. La verdad que Farmatodo es un ejemplo claro de innovación y que es sabroso entrar en una tienda de Farmatodo y ver todo lo que está pasando. La verdad que son fuente de inspiración para Empresa Polar. Mira, si pudiera darle un consejo a alguien que está pensando, mira, a mí me gustó mucho, porque en el proceso que nosotros estuvimos revisando la ambición, tuvimos mucho tiempo de interactuar con Lorenzo y su familia con muchos detalles, de mucha profundidad. Y me quedó grabado un mensaje que me pareció fantástico, es de su abuelo. Su abuelo decía básicamente, primero quién y después qué. Entonces, conseguir el talento indicado en tu compañía es primordial. Después tú decís qué carrizo vas a hacer, porque con un buen talento, el talento tiene que ser obviamente con los principios y valores que están con la organización, en sintonía. Pero no saben la magia que eso genera en los grupos. Y yo he sido un crítico duro del proceso de selección de Empresas Polar. De hecho, hemos intervenido muchísimo desde el área de innovación para cambiar un poco eso. Pero bueno, obviamente tenemos muy buenos estándares, pero yo creo que se puede hacer mucho más. Hay mucho más que hacer de ahí. Y una de las cosas que tenemos que arraigar es buscar gente con mucha curiosidad, que tenga, o sea, esas personas que están inquietas, como tú decías, que están buscando siempre cómo mejorar algo. Esas personas son las ideales que tú tienes que meter en la organización, que te mantengan a ti como gerente
siempre presionado para realmente llevar adelante procesos de innovación, porque déjame decirle, el proceso de innovación es duro, es un túnel largo donde tú dices, coño, ¿cuándo vamos a sacar algo bueno detrás de esto? ¿Cuándo vamos a terminar de aprender? Pero tiene que tener gente que tenga, obviamente, el aguante, pero también la curiosidad de decir, wow, en el largo plazo lo vamos a lograr. Y ese para nosotros es fundamental. Eso, quizás es el consejo. Muchas gracias. Además, son dos organizaciones que contribuyen profundamente y también sin difundirlo demasiado con el tema educativo. En el caso Charles de la Polar, en las becas de la universidad, es el principal contributor, ¿no? Cosa que se agradece mucho. Una última pregunta, además que estamos como en el horario premium y vale la pena irnos con un mensaje de esa naturaleza pensando en este foro, ¿no? Las dos organizaciones han tenido experiencias de internacionalización, además exitosas, y Farmatodo además en un primer momento parecía ser una cosa muy difícil y finalmente, pues, al final han demostrado, ha sido un éxito increíble. Pero a pesar de esa internacionalización, uno siente que el mercado venezolano sigue siendo muy interesante, que Venezuela es un país interesante para muchas cosas, también para hacer lo que ustedes hacen. Entonces, ¿qué es lo que tiene Venezuela distinto de esos otros territorios en los cuales actuamos? ¿Por qué seguir aquí? Andrés. No, yo creo que principalmente, y creo que quizás algo más sentimental, porque uno es de aquí, entonces como uno es de aquí, uno tiene que querer a su país y uno tiene que querer hacer que progrese. Yo creo que la mayor razón por la cual trabajamos es por hacer que el país sea mejor y por aportarle valor a los venezolanos, y eso es una misión que para nosotros es fundamental y siempre va a valer la pena sin importar las circunstancias. Eso fue tan verdad cuando Farmatodo fue fundado hace más de 100 años como lo es verdad hoy en día, y está en el ADN de nosotros de que más allá de que ciertamente somos una organización con fines de lucro y obviamente queremos expandirnos y tener todas las misiones que puede tener cualquier compañía del mundo, al final del día somos de acá, amamos nuestro país, queremos que mejore, y en los otros países que estamos expandiéndonos, la misma misión, pero con la gente que conforma Farmatodo en todos los otros países que estamos. Pero al final, no creo que te pueda atender con una respuesta racional, sino con una más, sí, quizás más sentimental, pues. Es muy buena esa perspectiva. No tengo, ya lo digo todo. No, pero agrega algo. Compartimos la misma historia. Yo creo que si nos metemos por ese camino es complejo, porque no complejo, sino que básicamente es fantástico, porque tú hablas y es un tema al final, como dice, familiar. Si tú hablas con la familia de Lorenzo y hablas con la mamá, ella dice, mire, yo tengo que retribuir todo lo que... Y ahí es la que manda, es la mamá, no es Lorenzo, es la que manda. Entonces, es increíble su amor por Venezuela, su cariño. Y ella me dejó un mensaje, a mí me encantó un mensaje que ella mandó una vez en una de las fundaciones, obviamente en una asamblea de Fundación Polar. Y ella decía, mira, lo más importante para cualquier negocio es la confianza. Todo está fundado en la confianza. Y bueno, esa mujer, ahí todo el mundo la aplaudió de todas maneras. Y la verdad que después, cuando trabajé en ventas por muchísimo tiempo, trabajé en mercadeo, todo, el punto de partida es la confianza. Si no hay confianza, no hay manera de hacer negocio. Y ella transmite eso en la organización todavía a su altura. Ella sigue yendo a su Fundación Empresa Polar, sigue trabajando, se la pasa aquí metida. Y dices, wow, como una persona, oye, con todas las posibilidades, sigue echándole pichón con su gente. Y eso es lo que dice Andrés. Es emocionante y bueno, es retribución al país, básicamente. Muchas gracias, Charles. El moderador ha sido exitoso porque quedan 20 segundos y yo quisiera que terminemos dándole un aplauso a estas par de organizaciones que son nuestras.